proféticos, estamos empezando ahora el estudio de la Carta de Santiago, a la que, digamos, Lutero llamó la epístola de paja. ¿Por qué? Porque no entendía bien la relación entre la fe y las obras. Y Lutero llamaba la epístola de Santiago la epístola de paja, y se podía deber a algunos recientes motivos. Primero, no había entendido las palabras de la ley de Moisés y no había recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque Lutero creía que eso había sido abolido. Debido a la corrupción de las palabras del Nuevo Testamento realizada por los traductores de Roma, empezando por San Jerónimo, no había comprendido la diferencia entre las diferentes leyes de las que hablaba Pablo, las cuales son parte de la ley de Moisés. Entonces él mezclaba todo en una, como uno cuando lee ahora las epístolas de Pablo, porque Jerónimo Estridón borró la diferenciación y aparecen solamente ley. Entonces, en un caso está hablando Pablo de la ley moral, otro de la ley de la gracia, otra de la ley de Moisés, las ordenanzas de la ley de Moisés, pero en todos lados solo aparece la palabra ley. Entonces, cuando uno lee las cartas de Pablo ahora, tiene que tratar de entender de qué está hablando Pablo, porque no quedó claro. Y tampoco comprendía Lutero correctamente la relación entre la ley de Moisés y el nuevo pacto. No comprendía qué es lo que había dejado de estar en pie y había sido reemplazado, porque había algo que había sido reemplazado por otra cosa, y él no comprendía bien esto. Y no comprendía correctamente cuál era la fe de Pablo, y malinterpretó las palabras de Santiago, traducidas por San Jerónimo, porque las palabras de Santiago que aparecen en nuestras Biblias no son las que él escribió, son la traducción de San Jerónimo al griego y el latín, en cuya traducción Jerónimo Estridón cambió las palabras de Pablo, no solamente las de Santiago. Por eso, para entender correctamente las palabras de Santiago y darnos cuenta que creía en el mismo evangelio y tenía la misma fe que Pablo, vamos a hacer una síntesis de cuál era la fe de Pablo, que está claramente detallada en el conjunto de sus epístolas. Pero vamos a tratar de ver cuál es la verdadera fe y la falsa fe, porque el falso profeta predica un falso evangelio, no solamente tiene un falso Dios y un falso Jesús, y es guiado por un falso Espíritu Santo, porque es habitación de demonios, sino que también predicó un falso evangelio. Entonces vamos a hacer algunas preguntas, pero ahora quiero que me contesten ustedes. Ahora, ¿verdadero o falso? Vamos a analizar algunas afirmaciones que nos muestran cuáles son los conceptos que existen sobre la fe verdadera. La mayoría de ellos enseñados por la bestia y el falso profeta, y luego contestar cada uno de nosotros si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Por eso les pido que me contesten si son verdaderas o falsas. Vamos a buscar una clara respuesta en la palabra de Dios, en el testimonio coincidente de los dos testigos. Primera afirmación. Al establecerse el nuevo pacto, fue anulada la ley que regía el antiguo pacto. Fue anulada la ley de Moisés, incluyendo a todas sus leyes y ordenanzas. Falso. Falso, bueno, a ver, ¿puedes explicar por qué? Sí, porque precisamente Jesús dijo, sus palabras fueron, yo no he venido a anular la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y él era el cumplimiento de todas esas leyes. Y el antiguo pacto tiene también el basamento en la fe. No está basada en otro tipo de cosas. Entonces, lo que hizo Jesús fue simplemente venir a dejar el pacto, o sea, cuando vos vas a Hebreos, Pablo en Hebreos dice que es el pacto antiguo que había hecho Dios con su pueblo, pasó a ser viejo. Y una cosa cuando pasa a ser vieja es que ya no tiene más sentido. Pero acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de las leyes y las ordenanzas que Dios dio en su primer pacto que tenía que ver con la ley de Moisés y los profetas. Eso es lo que yo entiendo. Ok, bárbaro. Entonces, una opinión acá es, esto es falso. ¿Hay alguna otra opinión? No les voy a decir mi opinión, después lo vemos.
Entonces, fíjense que acá muchos predicadores sostienen esto. Entonces, porque la ley de Moisés fue anulada, se volvió vieja y fue reemplazada por el nuevo pacto. Entonces, mezclan algunas cosas y hay que diferenciar bien, como decía Ricardo. Ahora. Segundo, al establecerse el nuevo pacto fue anulada la ley ceremonial, porque el primero es muy abarcativo, todo fue anulado. Entonces, algunos dicen, bueno, no, al establecerse el nuevo pacto, lo que fue anulado fue la ley ceremonial. ¿Verdadero o falso? ¿Qué les parece? Lo voy a decir siempre yo, que hable Dale, otro. dale. Bueno, sí, Bueno, fue sí. la ley ceremonial sí fue anulada, porque estaba basada en el sacrificio de animales. Y cuando Cristo murió fue el sacrificio perfecto, y por eso que es el día que Cristo murió en la Pascua, se rasgó el velo, se escapó el cordero que iba a ser sacrificado, y bueno, y ya está, se acabó, ya no tiene más nada que hacer la ley ceremonial, digamos, con el sacrificio de animales, porque Cristo murió una vez y para siempre, y Él es el que reemplaza, digamos así, como cordero, todas las ceremonias que incluían el sacrificio de animales. La primera fue precisamente la Pascua, pero después todas las fiestas solemnes, digamos, y todas las que incluían sacrificios de animales, Jesús cumplió con eso. Y como decía Pablo también, dice, si la sangre de los toros y todo eso podían limpiar, digamos, simbólicamente al pecador, la sangre de Cristo, que es algo perfecto y es el verdadero cordero con el que Dios iba a tener para pagar la deuda, ¿no? Porque vos fíjate que en el ceremonial antiguo, de lo que era el día de la expiación, volvía todo otra vez a foja cero y otra vez el pecador tenía que intervenir en lo que era el continuo, etcétera, etcétera. Y otra vez en el mes séptimo, el día noveno, era el día de la expiación también, y bueno. Entonces, el tema acá es que hay algunas cosas que fueron, vamos a ver, que pasaron. La pregunta es, el tema es la palabra anulada. No, no te escucho, sí, se cortó. Es que la palabra clave aquí es anulada. ¿Me escuchan todos? Ahora sí. Entonces, la cuestión es, eh, siguiendo qué leyes oficia Jesús. Se corta. ¿Se corta? Sí, yo no te escuché, ¿qué dijiste? Ok. ¿Hay alguien que me escuche? A ver si me confirma si está escuchando o no, por favor. Ahora te estoy escuchando, pero lo que estabas diciendo no se escuchó para nada. Ok. Vos dijiste, No, el tema, sí, la clave aquí es la palabra anulada. Entonces, ¿fue anulada la ley ceremonial? sí, Ok, gracias, Brenda. Porque Jesús oficia el continuo. ¿Y cuál es? ¿Siguiendo qué ley? La ley ceremonial. Entonces, algo pasó. Entonces, vamos a ver qué es lo que terminó de existir, qué pasó ahí. Pero el continuo sigue. Entonces, porque si ya no hubiera más ley no te ceremonial, no habría escucho. continuo ni expiación. Entonces, la tercera pregunta. Al establecerse el nuevo pacto, ¿fue anulada la circuncisión? Fíjense, la clave es anulada. ¿No? ¿Fue anulada la circuncisión? Entonces, vamos a leer rápido. ¿No? Fíjense, cuarta pregunta. Piénsenlas. Al quedar clavada en la cruz, ¿fueron anuladas la ley moral y su maldición? ¿Qué significa algo anulado? Que ya no tiene más valor, que no existe. Al quedar clavada en la cruz, porque eso es lo que sostiene falso profeta, ¿fueron anuladas la ley moral y su maldición? Quinto, la ley de Moisés establecía la justificación y la salvación por las obras. ¿Es verdad o falso?
El nuevo pacto estableció la justificación y la salvación por la fe. ¿Es verdad? ¿Esto lo estableció el nuevo pacto? Pero el viejo también Séptimo. era por la fe. Y nadie puede ser salvo si no es por la fe, ¿no? Por eso estas afirmaciones, fíjense que son erróneas. ¿Eh? Claro. Lo mismo que la cuarta, dice, cuando se habla de la ley moral y su maldición. No hay ninguna maldición en la ley moral, al contrario. La ley moral es nuestro ayo y es la que nos lleva precisamente a la ley de la gracia. Si no hubiera una ley moral, ¿cómo sabemos nosotros por qué somos pecadores? Es un absurdo eso, que dice eso. Bueno, pero está en nuestras Biblias. Ahora, fíjense, el Sí, punto sí, ya 7. sé. El hombre es justificado y es salvo por la fe de Jesús. Fíjense, el hombre es salvo y es justificado por la fe de Jesús. Porque él ya guardó, porque él ya guardó la ley por nosotros y nos da su justicia. Entonces, como voy a borrar esto para que se entienda mejor, ella guardó la ley por nosotros y nos da su justicia. Entonces nosotros no tenemos que guardarla porque Jesús ya la guardó. Y él nos justifica, nos viste con el manto de su justicia sin las obras de la ley. ¿Qué tal esta? A mí se me corta. Voy a ver si entro por otro lado porque no te escucho nada, Cristian. Espera. Voy a Ok, ver si puedo entrar listo. por el teléfono. Sí. Entonces, fíjense, esto sostienen muchos, muchos de los predicadores evangélicos. El hombre es justificado y salvo por la fe de Jesús. Él guardó la ley por nosotros y nos da su justicia. No tenemos que guardar la ley porque ella la guardó. Él nos justifica y nos viste con el manto de su justicia sin las obras de la ley. Y la octava, los que se circuncidan y se someten a la ley rechazan a Cristo, rechazan la salvación. Ahora, muchas de estas cosas nosotros las escuchamos y las 8 son erróneas, son cosas erróneas. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver un poquito lo que pensaba Pablo. Entonces, primero vamos a ver la relación entre Pablo y la ley de Moisés. Entonces, porque hay muchas cosas falsas que dicen los falsos maestros, pero vamos a tratar de ver lo que realmente decía Pablo. Parado frente a la ley de Moisés, frente a las leyes y a las ordenanzas de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés contiene varias leyes y ordenanzas, que son las bases del antiguo pacto, a pesar de que ya había sido establecido y está vigente el nuevo pacto, Pablo sostenía su plena vigencia y distinguía dos grupos distintos de personas. Fíjense, Pablo sostenía la plena vigencia de la ley de Moisés. No decía que había sido anulada. Y él habla de dos grupos distintos de personas. Primero, los que se circuncidaban, o sea, ¿qué relación tenían con la ley de Moisés los que se circuncidaban de acuerdo a lo establecido en la ley del pacto de Dios con Israel y pasaban a ser parte de la nación judía o judíos según la carne? Para ellos, en los que Pablo y todos los judíos cristianos también estaban comprendidos, la ley de Moisés seguía vigente y debían guardar todas las leyes y las ordenanzas de la ley. Eso es lo que sostenía Pablo. No había sido anulada la ley de Moisés, seguía vigente. Y los que se circuncidaban debían guardar todas las leyes y las ordenanzas de la ley. Por eso, cuando Pablo circuncidó a Timoteo, fíjense, para hacerlo judío, entonces Timoteo tuvo que empezar a cumplir todas las leyes y ordenanzas de la ley, del mismo modo en que lo hacía Pablo. O sea, porque lo que Pablo está diciendo, que él al ser circuncidado, y Timoteo y todos los judíos tenían que cumplir toda la ley. Entonces vamos, por ejemplo, aquí tenemos Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, para los judíos, si era hijo de una mujer judía, era judío. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
¿Qué hizo Pablo que éste fuese con él? Y tomándole, le circuncidó. ¿Qué hizo Pablo? Circuncidó a Timoteo. Ahora, si la circuncisión hubiera sido anulada, no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hizo? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a ver con él a los judíos. Y para entrar a la sinagoga tenía que estar circuncidado. Porque todos sabían que su padre era griego. ¿Y qué pasó ahora? Como dice en Gálatas 5:3. Y otra vez testifico. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Había dejado de estar vigente? No. La ley de Moisés estaba vigente, y para él, que estaba circuncidado, y para Timoteo, y para todos los judíos, y para todo el que quisiera circuncidarse, tenía que guardar toda la ley. Y como dice Pablo en Romanos 3:1 y 2, guardar la ley era de mucho provecho para los judíos. O sea, no era una carga. Entonces, como dice ahí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice mucho. O sea, ¿les aprovechaba la circuncisión? Para Pablo, sí, dice mucho. Porque él valoraba lo que había en la ley. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces vemos claramente, Pablo no está diciendo que se anuló la ley de Moisés, como muchos dicen, ni que se anuló la circuncisión, al contrario. Sostiene la plena vigencia de la ley. Y hace una diferencia ¿con quién? Con los que no estaban circuncidados en la carne y no pertenecían a la nación judía. No eran judíos según la carne, sino eran gentiles que pertenecían a otras naciones. Entonces, para ellos, al llegar el tiempo del establecimiento del nuevo pacto, las cosas sí habían cambiado, no para los judíos. ¿Para quién? Solo cambiaron para los gentiles. Antes del establecimiento del nuevo pacto, para poder recibir las bendiciones prometidas por Dios a su pueblo, a Abraham y a su descendencia según la carne, debían unirse al pacto de Dios con el pueblo judío. Acá vamos a poner esto, cambiarlo. Tenían que unirse a ese pacto porque podían hacerlo. ¿Y cómo lo hacían? Circuncidándose y pasando a ser parte de la nación judía. Y debían empezar a guardar todas las ordenanzas y las leyes justamente de la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que pasaba antes que viniera Cristo, antes que fuéramos redimidos. Pero, como lo anunciaba la profecía, luego del establecimiento del nuevo pacto, el pacto de la circuncisión del corazón, como Dios le había prometido a Abraham en el pacto con él y con su simiente, la cual es Cristo, el Mesías de la promesa, el nuevo pacto ahora alcanzaba a todos los miembros de la nación judía y a los hombres de todas las naciones de la tierra, a todos los gentiles, sin necesidad que se hicieran judíos, sin necesidad que fueran circuncidados en la carne. Esa es la diferencia. Como leemos en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quién? A los gentiles, siendo gentiles, pero siendo a sus naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente en la nación descendiente de Abraham, la del pacto, la de la circuncisión, sino todas las naciones. Y en Gálatas 3:29 leemos, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién le está hablando? A los gentiles de la iglesia de Galacia, que no estaban circuncidados. Y eran herederos según la promesa, y eran hijos de Abraham por la fe. Y en Gálatas 6:15 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque el nuevo pacto abarcaba tanto a judíos como a no judíos, pero el que lo aceptaba nacía de Dios y Dios empezaba a crearlo de nuevo. Eso era lo importante. Entonces, porque lo importante era la circuncisión del nuevo pacto, que no era en la carne, sino era en el corazón. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué pasaba?
¿La ley de Moisés está vigente? Sí, por supuesto que sí. El pacto de Dios con Israel era perpetuo, no cambiaba. Simplemente ahora, como está vigente el nuevo pacto, a ambos, a judíos y a no judíos, se les ofrecía el nuevo nacimiento y la circuncisión del corazón. Y este cambio es el que negaban los judaizantes, que pretendían que todos los cristianos se circuncidaran y pasaran a ser parte de la nación judía. O sea, el Pablo no negaba la ley. Lo único que estaba haciendo era que decir que las promesas del nuevo pacto se aplicaban a los gentiles sin necesidad de la circuncisión. Y por eso los judaizantes lo combatían a Pablo. Pero esa era la promesa, ese es el verdadero evangelio. Entonces la ley de Moisés era vigente, la circuncisión seguía vigente para los judíos y para el que quisiera circuncidarse y hacerse judío, pero también el nuevo pacto los abarcaba ambos, judíos y gentiles. Esa era la diferencia. Por eso jamás Pablo iba a estar en contra de la ley de Moisés. Si era judío y sostenía que el que se circuncidaba tenía que guardar toda la ley, y él la guardaba. Y cuando circuncidó a Timoteo, lo hizo para que se cumpliese la ley en Timoteo, que era judío. Entonces vamos un poquito más adelante, porque la idea es llegar a Santiago y entender qué diferencia hay entre Santiago y Pablo, si la hay. Entonces, ¿qué relación había entre el Evangelio y la ley de Moisés para Pablo? Jesús había anunciado que la ley de Moisés es una profecía que debe cumplirse hasta la última jota y tilde, ya que todo lo anunciado debería cumplirse. Todos sus tipos tendrían un antitipo, ¿no? O sea, todos los símbolos tendrían que encontrar algo real, simbolizaban algo real. Y empezando por el Cordero de Dios, que era el antitipo de todos los sacrificios y ofrendas. Mateo 5:18 Jesús dijo, porque cierto os digo que hasta que pasen, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, hasta que hayan cielos nuevos y tierra nueva, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice Jesús? Que la profecía de la ley tiene que cumplirse. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés tiene que cumplirse, porque era una profecía simbólica que tenía que cumplirse. Y todo, hasta la última jota y tilde tiene un significado profético que tiene que cumplirse. Y cuando él murió, después que se cumplió la profecía de los sacrificios, les dijo lo siguiente, Lucas 24, 44 y 45. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés es una profecía, y no solamente la ley de Moisés, sino los profetas y los salmos había profecía acerca de Jesús. Pero todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés como profecía tenía que cumplirse. Ahora, pero todo no se cumplió con Jesús, empezó a cumplirse ahí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque el antitipo de los sacerdotes es Jesús. La obra sacerdotal es de Cristo y la obra del sumo sacerdote también. Aparte, el ser justamente el antitipo de las ofrendas. Por eso, para Pablo y para el autor de Hebreos, la ley de Moisés también era una profecía simbólica que contenía las figuras y sombras de las cosas celestiales mismas, las cosas del reino de Dios, las profetizadas, el reino de los cielos. Y eran figuras y sombras que solo estarían vigentes o estarían en pie hasta que la profecía se empezara a cumplir y fueran reemplazadas por las cosas celestiales mismas. Porque una profecía simbólica, por ejemplo, la profecía del Apocalipsis, cuando habla de Balaam, ¿quién sería Balaam? Entonces, hasta que llegó el tiempo de la apostasía y se manifestó justamente quienes hicieron la obra de Balaam, era un símbolo, pero después ya sabemos quiénes fueron, porque esa figura y sombra de lo que iba a pasar fue reemplazado por la cosa real. Y lo mismo pasa con las profecías del santuario. Entonces, todas estas tendrían que encontrar un antitipo, tendría que cumplirse. Y cuando se cumplieran, veríamos cuál es el significado, cuáles son las cosas celestiales mismas simbolizadas, como leemos aquí. Y así dispuestas las cosas. En la primera parte del tabernáculo. Entonces acá está hablando de
que lo que había, justamente, en el lugar santo, era un símbolo de algo. Y en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ese es el continuo que Jesús empezó a hacer en Pentecostés del año 31, reemplazando a los sacerdotes. Y en otro santuario, que es el antitipo del santuario del desierto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un camino que se iba a abrir. ¿Cuándo se abrió? Cuando Jesús venció. Ese es el camino angosto que tenemos que entender y recorrer. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa esto? Está hablando de una profecía. Una profecía está en pie hasta que se cumple. Cuando se cumplió, ya no está en pie. Es una profecía, es un hecho cumplido, no es profecía. No es más profecía. Por ejemplo, las 70 semanas hablaban de cuándo sería ungido el Mesías príncipe. Ya fue ungido. No es una profecía, es historia. No está más en pie, se cumplió. No es una profecía que se tenía que cumplir. Entonces, ¿qué está diciendo acá el autor de Hebreos? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras todos los servicios que se hacían con la sangre de los animalitos simbólicos estuviera en pie. Pero eso, cuando murió Jesús, dejó de estar en pie. El velo se rasgó de arriba abajo, el corderito huyó del templo de Jerusalén y Dios se retiró de ese templo. Entonces, todo eso que se hacía simbólicamente no estuvo más en pie, no fue anulada la ley. No estuvo más en pie lo simbólico. ¿Por qué? Porque la ley ahora se transformó en algo real. Todas las ceremonias de la ley de Moisés, las ceremonias, ¿no? Justamente la ley ceremonial se transformó en lo real. Ahora lo real reemplazó al otro. Pero la ley de Moisés sigue estando en pie, porque ahora se está cumpliendo, pero no en símbolo, sino con la realidad. Y como dice el autor de Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia del que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué? Porque algo cambió. Entonces eso simbólico fue transformado en lo real. Y ese culto fue reformado por el culto del nuevo pacto. Entonces, como dice el autor de Hebreos, hay un camino nuevo y vivo que se abrió entre el pueblo y Dios, para que ese pueblo pueda morar en la presencia de Dios. Y ahí está simbolizado el santuario. Y leemos en Hebreos 11, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque la figura y sombra era el símbolo, era una profecía, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero la profecía decía que cuando viniera el nuevo pacto, sí, Dios empezaría a transformarlo. ¿Por qué? Porque fíjense, en el santuario había una mesa con los panes de la proposición de Dios, y esos panes eran 12 panes, símbolo del pueblo de Israel, sin levadura, sin pecado, porque Dios prometió hacer esa obra, hacer perfectos a sus hijos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, ¿limpios de qué? De levadura, no tendrían ya más conciencias de pecado. Pero en el antiguo pacto Dios no podía limpiarlos porque no los había redimido, pero sí podría hacerlos en el nuevo pacto. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Simplemente cada año eran perdonados por Dios, los justificaba el cargar los pecados, pero ellos se iban y seguían teniendo el mismo problema, seguían pecando. Pero ahora habría un cambio y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el autor de Hebreos, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese va a ser el cambio. Porque antes el pueblo de Dios no tenía la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Estaban tablas de piedra que estaban ¿dónde? En el arca, fuera de ellos. Pero ahora estarían dentro de ellos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y sigue siendo el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahora se abrió el camino para que moremos en la presencia de Dios. Porque el lugar santísimo estaba el trono de Dios, la presencia de Dios. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne. Ahora se había abierto un camino. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque la fuente estaba disponible y Dios estaba cumpliendo la promesa del nuevo pacto. Por esto, para Pablo, el nuevo pacto, la palabra de fe que predicaban, era el cumplimiento de las promesas de la ley de Moisés, porque había sido anunciada la ley de Moisés, cuando Dios prometió circuncidar el corazón de su pueblo para que su ley ya no estuviera lejos de ellos. Porque ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? La ley de Dios era algo que estaba lejos de ellos, no podían guardarla. Y ahora estaría muy cerca de ellos, para que pudieran amar a Jehová y pudieran cumplirlo, como leemos en Deuteronomio 30. Es la promesa de lo que Dios haría, después de volver a buscar a su pueblo cuando fuera dispersado. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. Eso es lo que Dios haría, no la carne. Por esto es el pacto de la circuncisión del corazón, que es la nueva etapa de la misma ley de Moisés, no es otra ley. Esto está en la ley de Moisés. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos. No estará en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni estará al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de lo que lo cumplamos? ¿No? Porque estaba lejos del pueblo de Dios, porque no estaba en su mente y en su corazón. Pero ahora dice Dios, porque muy cerca de ti estará la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué? Para que puedas amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la promesa del nuevo pacto, que está en el antiguo pacto, en la ley de Moisés. O sea, es el cumplimiento de la promesa que está en la ley de Moisés. Y por eso, hablando de esto, esto es Romanos 8. Me olvidé la referencia. Bueno, ahora vamos a agregarla. Romanos 8. Vemos los versículos. Por eso Pablo, hablando de la ley de Moisés, dice que la ley de Moisés habla de los dos pactos. Porque la justicia que es por la ley, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque esa es la justicia que era por la ley de Moisés, porque está hablando de la ley de la gracia. O sea, cuando un judío vivía, cuando seguía el camino establecido la ley de la gracia, por fe. Iba, si había pecado, iba y reparaba el daño que había hecho a su hermano, y después de haber reparado el daño y de haberse reconciliado con su hermano, iba a Dios llevando una ofrenda y era justificado. Entonces, el hombre que haga estas cosas, el hombre que sigue el camino de la gracia, vivirá por ellas. Ahora dice, lo compara, pero de la justicia que es por la fe, Moisés dice así, porque habla de Deuteronomio 30. No digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas, porque esa es la promesa. O sea, la justicia, ¿qué es? Por la ley de Moisés era la justificación, pero la justicia que es por la fe en el nuevo pacto, ¿cuál es? Es la justicia de Dios en el corazón. Es que esa persona realmente ame y nunca viole la ley, que llegue a ser una persona justa. Esa es la diferencia.
Eso es lo que está diciendo Pablo, que los dos pactos están en la ley de Moisés. Por esa causa, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, nosotros deberíamos acordarnos de las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Moisés para todo Israel. Porque esto no fue anulado, porque es para nosotros. Y tenemos que entender cómo se cumple. Entonces, cuando les entendiéramos, la profecía de la ley de Moisés podría reanudar su cumplimiento, porque la ley de Moisés se tiene que completar con nosotros. Y empezaría a cumplirse de nuevo a partir del día 1 del mes séptimo, cuando se empezaría a tocar trompeta en Sión, porque así está definido en la ley de Moisés y tiene que cumplir. Porque las fiestas solemnes de Jehová de otoño se cumplirían en la última generación de su pueblo, en medio del pueblo adventista. Empezarían a cumplirse en medio del pueblo adventista. Y las de primavera se cumplieron al tiempo de Jesús, pero las de otoño se empezarían a cumplir con el pueblo adventista y en el pueblo adventista. Por eso, cuando leemos Malaquías 4, el 4 al 6, leemos lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Están vigentes estas ordenanzas y leyes? Sí, porque son para nosotros también. Y tenemos que entenderlas. Eso es lo que le mostró Dios a Lenahuay que tendremos que hacer, entender justamente todas estas ordenanzas y leyes. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y cuál es la obra de Elías? Tocar trompeta en Sión, hacer que se cumpla la fiesta de las trompetas que sonaban el día 1 del mes 7, anunciando que estaba por llegar el día de la expiación para el pueblo de Dios. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Por eso vemos que, ¿por qué la preocupación de Satanás de decir la ley de Moisés fue anulada? No, de ningún modo. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Simplemente tenemos que entender el significado de la ley y el significado de las profecías de la ley de Moisés, porque se están cumpliendo y se van a cumplir hasta la última jota y tilde. Entonces vamos un poquito más adelante con lo de Pablo. Ustedes párenme, ya hemos estudiado Santiago, pero yo con esta introducción quería mostrarles algo para que cuando leamos Santiago podamos ver que no hay diferencia entre Pablo y Santiago, simplemente hay una diferencia entre términos y probablemente fueron introducidos en la traducción de estos libros. Vamos a Pablo y el Evangelio y la ley moral. Como parte de la profecía de la ley de Moisés, también la ley moral, los 10 mandamientos escritos en las 2 tablas de la ley, eran un símbolo de las cosas celestiales mismas. Porque todo lo que había en la ley de Moisés era simbólico, incluyendo las 2 tablas de la ley. Eran un símbolo de las cosas celestiales mismas, de la ley moral del nuevo pacto. La ley que Dios prometió escribir en la mente y el corazón de sus hijos. La ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. Esa es la verdadera ley. La que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, y había escrito en la mente y el corazón de Adán y Eva, y prometió escribir de nuevo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa ley es un símbolo del amor de Dios. Porque, ¿qué es lo que guía a Dios? Su amor, porque Dios es amor. Y todo lo que hace es por amor. Entonces, cuando nosotros tuviéramos el amor de Dios en nuestro corazón, todo lo que hiciéramos y haríamos, lo haríamos por amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Esa es la ley que nos guiaría. Esa es la promesa del Evangelio. Por eso Pablo enseñaba que, primero, los 10 mandamientos seguían vigentes. Como dicen algunos hermanos evangélicos, se fueron clavados en la cruz. No, de ningún modo. Los 10 mandamientos seguían vigentes y seguían cumpliendo el mismo rol que en el antiguo pacto. Seguían mostrándonos el pecado. Nos hacían conocer lo que es pecado. Ahora, ¿qué rol tenía el antiguo pacto en los 10 mandamientos? Mostrarle al pueblo de Israel lo que era el pecado. ¿Para qué? Fuera consciente del pecado, para que abundara el pecado. Y una vez que abundó el pecado, abundara la gracia. ¿Por qué? Porque al darse cuenta que habían pecado, tenían una solución: recorrer el camino de la gracia y obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios en el santuario. Para eso estaba la ley. Y leemos en Romanos 3:20:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué hacían los 10 mandamientos? Le mostrar al pueblo de Dios su pecado. ¿Para qué? Para que fuera consciente de su necesidad de perdón, se pudiera arrepentir, pudiera reparar el daño que había hecho y pudiera ir a la presencia de Dios y ser perdonado y ser justificado y obtener la salvación y la vida eterna. Porque la persona no era justa, pero era justificada, porque por fe acudía a Dios, creyendo en la promesa de Dios, y por fe era justificado. Y leemos en 1 Juan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, esa ley era para mostrarle al pueblo su pecado. Pero si Dios le decía, solamente tenés que amar, y la gente, cuando peca, cree que ama, no es consciente. Entonces tenía que ser específico, mostrarle los pecados en lo que suele pecar el hombre. Entonces, los 10 mandamientos seguían vigentes, seguían mostrando lo mismo que antes. Y la ley del pecado, justamente, estaba escrita en nuestros miembros y es contraria a la ley de Dios. Eso es lo que pensaba Pablo. Había dos cosas. Los 10 mandamientos nos mostraban lo que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el pecado está en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es el problema del hombre? Cuando Satanás le dio a conocer la ciencia del bien y el mal, escribió en su mente y su corazón otra ley, la ley del pecado, que lo lleva a pecar. Y es esclavo del pecado. Y Dios lo que quería hacer era liberarlo de eso. Y la ley moral es un símbolo del amor de Dios. O sea, los 10 mandamientos es un símbolo de ¿qué? Del amor a Dios y del amor a los hermanos. La nueva ley, el nuevo mandamiento que Dios estaba escribiendo en sus mentes y sus corazones, su ley, la ley que había escrito en la mente y el corazón de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, para que ellos también pudieran amar al prójimo y cumplir la ley de Dios. Y leemos en Hebreos 10, 1 al 17. Pues la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? Porque era una sombra. No tenía esa ley, los 10 mandamientos, no reflejaban plenamente el amor de Dios. Era algo que les mostraba sus pecados. Pero lo que Dios haría es escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos. Pero este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el primero que lo cumplió fue Jesús, como hacía la profecía del Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué Jesús vivió como vivió? Por la fe en su Padre y porque Dios escribió su ley en la mente, en su mente y su corazón. Y por eso Jesús, cuando venció, o cuando iba a dar su vida por nosotros, le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, pero Jesús amaba ¿con qué? Con el amor de Dios. Entonces, el nuevo mandamiento es que nosotros amemos como Dios ama. No solamente que no matemos, que no robemos, que no mintamos, no levantemos falso testimonio, no codiciemos, sino que amemos. Por no robar, no matar, eso implica no sacar de nuestro corazón lo malo que está ahí. Pero amar es distinto. Y amar como Jesús amó, solo podemos hacerlo si tenemos el amor de Dios en el corazón. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. Y como dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, o sea, la ley de Dios, que es el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Romanos 13, del 8 al 10, dice claramente, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea,
¿Cómo se cumple la ley? Amando. Porque el que ama no hace mal al prójimo. Porque no adulterarás. El que adultera le hace mal al prójimo, por supuesto que sí. ¿A quién? A su esposa, o a su esposo, o a la otra persona, o a la pareja de la otra persona. Por satisfacer un deseo temporal, adultera y hace mal al prójimo. El que mata, como Caín, el que roba, por supuesto que sí. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Quién es el que hace mal? El que no tiene amor, el que no tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón, que tiene la ley del pecado escrita en la mente del corazón. El amor no hace mal al prójimo. ¿Dios es amor? ¿Hace mal al prójimo? No. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el antitipo de los 10 mandamientos, ¿qué sería el nuevo pacto? La ley de Dios, el amor de Dios, el amor de Jesús, que sería derramado en el corazón de sus hijos para que sus hijos pudieran realmente amar. Y llegamos a otro aspecto. Yo estoy yendo rápido acá simplemente, pero espero no confundirlos. Ustedes hablen. Porque la idea es ver lo que piensa Pablo de estos aspectos. A ver, Pablo, la salvación, la fe y las obras. Para Pablo hay 2 tipos de obras. Vamos a tomar unos versículos sencillos para que los veamos claramente. Pero para él hay 2 tipos de obras. Y como veremos, coincide plenamente con Santiago. Primero, están las obras que son el fruto de la fe. Porque para él la fe obra. Y sin obras, la fe está muerta. O sea, para Pablo y Santiago, el concepto es el mismo. Hay obras que son el fruto de la fe, porque la fe obra. Y sin obras, la fe está muerta. Y hay otras obras que no son fruto de la fe. Son distintas cosas. ¿Cómo podemos ser salvos por la fe? Pablo es sumamente claro. Para ser salvos, fíjense, él dice, primero hay que oír el Evangelio, la palabra de verdad. Y esto solo viene por oír la palabra de Dios. Y después hay que creer al Evangelio. Pero cuando uno cree, no es salvo, porque hay que hacer algo más. Lo tercero que hay que hacer, dice, es obedecer al Evangelio. Porque el que tiene fe obedece. Como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Nosotros tenemos que oír, creer y guardar, obedecer al Evangelio. Y el que obedece, solo el que obedece tiene fe. Entonces, ¿cómo se ve la fe? Por las obras. Porque si yo oigo y creo el Evangelio y no obedezco, ¿dónde está mi fe? No hay ninguna diferencia con Santiago. Es exactamente lo mismo. Entonces, fe en el Evangelio implica obediencia al Evangelio, porque la fe obra, y esto implica creer en Jehová, creer y confesar Jesucristo es Jehová el Señor e invocar el nombre de Jehová. Como leemos en Romanos 10, del 8 al 17. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Está refiriendo a Jesucristo es Jehová el Señor. ¿Qué hay que hacer? Confesar. Pero fíjense, esta es la palabra de fe que predicamos, está hablando de fe. Pero dice, fe es confesar. Por eso es importante, no es creer. Fe es acción. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, fíjense que acá se cree. Una cosa es creer, pero otra cosa es confesar para salvación. Porque los cristianos eran testigos y confesaban. Porque no es solamente creer. El que obedece al Evangelio confiesa el Evangelio, porque Dios lo manda como su testigo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque hay que invocar.
Fíjense acá dice, le invocan, porque todo aquel que invocare, ¿qué cosa? Citando con el 2:32, el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Fíjense, para ser salvo hay que invocar. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué hay que hacer al Evangelio? Obedecerlo. Obedecerlo. ¿Mm? Invocar el nombre de Jehová. Y cuando Dios nos envía, tenemos que ir. Entonces, ¿qué es fe? Es obedecer para Pablo. ¿Eh? No es creer, es obedecer. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pero el que oye y cree, tiene que obedecer. Porque fe es obedecer, fe es acción. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, salió y obedeció. Entonces, fe no es creer, fe es obedecer al Evangelio. Y eso es lo importante. Entonces, por eso cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque la fe obra. El que tiene fe, actúa. El que no tiene fe, no actúa. Entonces, el que tiene fe, sigue el camino que Dios le indicó que tiene que seguir. Entonces, hay cosas más interesantes de lo de Pablo, pero vamos a sacar acá Pablo y vamos a empezar a leer Santiago. Y vamos a leer Santiago 1 solamente. Y después vamos a continuar leyendo. Santiago. Vamos a ampliarlo. Y bueno, ustedes pidieron que lo estudiemos, así que espero las preguntas de ustedes. ¿Qué? Bueno, pero el tema es, vamos a leer Santiago, no Hebreos, perdón. Santiago 1. Y vamos a ir, lo importante es que manifiesten sus inquietudes. Vamos a tratar de ver esto. La próxima voy a avanzar con todos los conceptos que habla Pablo sobre el Evangelio y sobre la fe y lo que es la obediencia al Evangelio y lo que son las obras. Y vamos a seguir poniéndolos en paralelo con Santiago. Entonces, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, aquí le está hablando Santiago, que es el hermano menor de Jesús. Le está hablando a los judíos que están dispersos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, está hablándole aquí a cristianos que tenían fe, por supuesto, pero dice, esa fe es probada, la prueba de vuestra fe. Y esto tenemos que verlo en el contexto de lo que Jesús enseñaba y lo que Pablo enseñaba. Porque uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? Fe. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, uno de los frutos del Espíritu es la fe. Y el fruto del Espíritu va creciendo. Ahora, pero ese fruto va creciendo a medida que recorremos el camino angosto, haciendo la obra que Dios nos dio, a medida que obedecemos al Evangelio. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque en ese camino va a haber pruebas. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo se va a oponer a que el pueblo de Dios recorra ese camino. Como dice Pablo, todo el que trate de vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y la persecución tiene por objetivo que nos volvamos atrás. Entonces, ¿qué dice Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que no os falte cosa alguna, para que tengan todo el fruto del Espíritu. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
porque Dios prometió darnos sabiduría para entender su palabra. Pero pida con fe. Dice, no dudando nada. Porque una cosa es creer que Dios va a darnos sabiduría y otra cosa es pedir con fe. Porque acá hay una acción. Pida. No crea, pida. O sea, con fe. Dios prometió que si le pedimos nos va a dar. Y el que tiene fe pide. Porque cree que Dios se la va a dar. Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. O sea, tenemos que hacer las cosas con fe y pedirle a Dios también fe. No piense, pues, quien tan haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si no pedimos con fe, no vamos a recibir las promesas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, fíjense, el Evangelio no es para los fuertes, sino para los débiles. Entonces, si alguien es temeroso, pídale a Dios, pídale sabiduría, pida, porque Dios prometió guiarnos por sus caminos. Entonces, el hermano que es de humilde condición dice, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y esto es claro. ¿Qué pasa con el rico? El rico es el que busca solo para sí. Y cuando tiene algo, lo guarda para sí. Y por supuesto, el que tiene, como dice Santiago, o lo dice Pablo, tiene bienes. O como dice Juan. Y no se preocupa su hermano. No tiene el amor de Dios. Entonces, cuando uno sigue el camino de las riquezas, se va a marchitar. Se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado, dice Santiago, el varón que soporta la tentación. Porque el pueblo de Dios estaba siendo tentado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, y ahora empieza a decir, bueno, estamos siendo tentados. Porque el pueblo de Dios estaba en un conflicto. Y siempre va a estar en un conflicto. Pero, como lo hizo Job, Santiago dice, pero cuidado. No pensemos que esa tentación viene de Dios. Y no achaquemos a Dios estas cosas. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y esto es muy importante. Ahora, Dios nunca va a usar el mal, ni va a hacer el mal. Ni va a enviar el mal a sus hijos. Y tampoco va a tentar a sus hijos. El tentador es otro, es el príncipe de este mundo. Y la fuente de la maldad es el príncipe de este mundo. Por eso, como dice Santiago, nosotros no tenemos que decir que somos tentados por parte de Dios. Ni que Él nos pone a prueba, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, ¿quién nos tienta? El tentador. ¿Y qué usa? Nuestra propia concupiscencia, o sea, el mal tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón, la ley del pecado que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, del mal tesoro en su corazón, es atraído y seducido de sus malos pensamientos. Entonces, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? El explayarnos en esos pensamientos. Después que ha concebido, da a luz el pecado, porque la persona desea hacer eso y finalmente lo hace. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces dice, cuidado, nunca digan que viene de Dios eso. Eso viene de ustedes, del interior de ustedes. No es que Dios los tienta. Él jamás va a hacer eso. El tentador los va a tentar. ¿Y qué va a usar? Lo que ustedes tienen en la mente y el corazón. Y dice, amados míos, no erréis.
Y esto es muy importante. No se equivoquen, no erren. De Dios no viene eso. Tampoco viene la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, nada de eso. No erren. ¿Qué viene de Dios? Como Jesús dice, las cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué viene de Dios? Solo lo bueno. Y eso es muy claro. Nada malo viene de Dios a sus hijos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Dios, ¿qué estaba haciendo? Poniendo su amor en sus corazones, transformándolos a su imagen, para que sean primicias de sus criaturas, hermanos de Jesús. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, si es hijo de Dios, tiene que cada vez parecerse más a Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ahora Santiago habla claramente. Ahora, de nuestro interior, ¿qué sale? Nuestra ira. ¿Cómo no voy a enojarme si me hicieron tal cosa? ¿Y eso dónde sale? Eso no es de Dios, es el viejo hombre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando dice toda inmundicia y abundancia de malicia, todo lo que tenemos en la mente y el corazón, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la semilla que fue sembrada en el corazón, que tiene que germinar, crecer, para transformarnos a imagen de Jesús, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice, sed hacedores de la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque el que tiene fe obedece, como dice Pablo, obedece al Evangelio. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye y cree y no guarda la palabra y no obedece al Evangelio, se está engañando, porque Dios no lo puede bendecir. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. O sea, el que no guarda la palabra sigue siendo igual y no cambia nada. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Entonces, ¿qué dice? Hay que hacer, mirar atentamente en la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? El camino que Dios puso delante nuestro. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿No? ¿Qué obra nos dio para hacer Dios? Nos mostró un camino. Y ese camino, como lo define Pablo, es el camino donde nosotros realizamos la tarea que hacía Jesús. Porque somos encargados del Evangelio de la reconciliación. Ese es el Evangelio que tenemos que llevar adelante. Y si somos hacedores de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace, porque Dios va a estar con él, lo va a bendecir. Ahora, pero si alguien oye y no hace, Dios no lo puede bendecir. Yo oigo que hay una puerta estrecha, hay un camino angosto que lleva a la cima del monte Sión, y no entro por esa puerta, y no lo recorro. ¿De qué me aprovecha eso? De nada. Por eso dice, no hay que ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y el que hace la obra que Dios le dio para hacer, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso es práctico lo que dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ahora, yo no tomo un ejemplo práctico, porque uno de nuestros mayores problemas es la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, porque el fariseísmo no sirve de nada. Lo importante es ser hacedor de la obra que Dios nos dio para que Él nos pueda bendecir. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, hacer la obra que Dios nos dio a hacer.
Y eso es lo importante. Entonces, por eso, Pablo y Santiago no dicen cosas distintas, porque el que tiene fe obedece al Evangelio, no solamente oye y cree, sino obedece. Y eso es lo importante. Y en este caso, Santiago lo dice, es hacedor de la obra que Dios le dio para hacer. Bueno, vamos a parar aquí en el capítulo 1, después vamos a seguir. En la próxima vamos a completar el paralelo con lo que dice Pablo. Espero que les sirva, haya servido de algo a este estudio.